Y bien, tío, contento de que hagamos este directo nuevamente de hábitos. Mm. Y bien, tío, contento bueno, de poder exprimirte y que me exprimas al máximo y que quede constancia de ello para que tanto los que lo vean ahora como después pues puedan nutrirse de ello, hombre. Pues la verdad que hay... Y sobre todo, bueno, ahí pues, crucemos dedos, toquemos madera para que no haya fallos de nuevo así imprevistos como la otra vez. Pero bueno, en principio hoy no he tenido problemas de conexión en ningún momento, así que no debería de pasar nada. Todo bien y todo en condiciones. Pero bueno, pues ya me dirás en qué quieres, pues, por dónde quieres arrancar. Pues bueno, ya que acabas de mencionar todo bien y en condiciones, pues como que me resuena a pilares, ¿no? A pilares que tienen que estar bien asentados para que esas condiciones se den y en este caso pues podamos tener ese bienestar, ¿no? Gracias a que nuestros pilares estén bien colocados y por tanto nosotros podamos estar estables. Así que si quieres podemos empezar porque comentes un poquito esos pilares fundamentales que toda persona tiene que tener en su ser. Ujú. Vale, pues bueno, ahí un poquito como estuvimos viendo ya la vez anterior, aunque sí es cierto que, como te dije en la sesión anterior, se puede ampliar y como quien dice, si le buscas las cosquillas, siempre se le puede meter un poquito más de cosas, lógicamente, siempre se puede engordar. Pero a fin de cuentas, dentro de lo que es el bienestar que tenemos a día de hoy, a nivel general, hay que sustentarlo en cinco puntos que para mí son claves. O sea, la nutrición, porque a día de hoy hay mucha confusión, pues con todo el tema de dietas, con los ideas, la pirámide nutricional que teníamos en su momento, que luego pasó al plato de Harvard, pero que luego te hacen en otro lado otro plato, etcétera. O sea, a fin de cuentas, para mí la base fundamental, que es la nutrición, porque las células no entienden de otra cosa. O sea, tú puedes decirle a alguien que haga la dieta keto o que tome el complemento nutricional de la marca cual o pascual, pero la célula le da igual. A la célula lo que, a la célula lo que le importa pues es si va a tener vitaminas, minerales, azúcares, etcétera. Luego, lógicamente, otro pilar importante es el de la alimentación, porque obviamente la alimentación es un acto consciente y si tú te alimentas de una forma que no te gusta, pues al final vas a tener problemas. Entonces, una cosa es que tú estés bien nutrido, pero otra cosa es que la alimentación es un punto importante. Otra de las cosas que lógicamente vi yo en su momento y fui yo uno de los rebeldes en esa época, que es el tema del deporte. Ajá. Yo, de hecho, hace muchos años, al final me doblegué, pero hace muchos años yo era el que decía, no, yo voy a sacar tableta de chocolate sin hacer deporte porque yo voy a demostrar que se puede tener tableta de chocolate sin entrenar. No se puede. Invertí muchos años en demostrar que no se puede. Y porque al final es otro pilar, o sea, el deporte es esencial para que el organismo funcione, que el organismo y el sistema inmunológico estén en un tipo de rendimiento. Entonces, es otro pilar básico que tiene que estar en la vida de todos. Y luego, pues con el paso de los años ya estuve analizando, pues, que también eran una realidad, que no lo podías ignorar y que sí o sí estaban ahí, aunque la gente trate, digamos, como de esquivarlos, que es el tema emocional, el Ujú. cómo estás tú a nivel emocional y también el entorno, porque igual todo está completamente conectado. O sea, según con quién te juntes, te va a afectar a qué tipo de deportes vas a hacer, a qué tipo de alimentación vas a tener, a qué sentimientos vas a tener. Entonces, luego lo estuve mirando y claro, yo al principio en mis tiempos,
pues me centré mucho en que no, yo solo voy a trabajar pues con la nutrición. Luego ya empecé a ver que la alimentación y el deporte eran importantes y aún así seguía sin tener ese 100% de resultados en la gente. Veía que había gente que no conseguía avanzar y claro, y al final dije, es que son los cinco, o sea, si no trabajamos estos 5 puntos, que es como te digo, luego pues te puede decir alguien, oye, y el descanso o la meditación, etcétera. Eso a fin de cuentas lo puedes meter en otros pilares. O sea, yo, por ejemplo, el descanso lo meto dentro de nutrición, porque es Ujú. como respirar. O sea, no vas a hacer un pilar de respiración. O sea, la respiración es una cosa que igual, que tus células lo necesitan sí o sí. Entonces, todo lo que es el tema del contacto con el sol, para que la buena producción de la vitamina D, etcétera, el buen descanso, todo eso está dentro de la nutrición porque es lo que tus células necesitan independientemente de que tú se lo quieras dar o no. Y luego por el tema de meditación no deja de ser un tema que viene bien a nivel emocional, etcétera. Entonces, digamos, cada pilar se puede ampliar mucho, Ujú. lógicamente. Pero digamos que para mí es, haciendo un poco analogía de Marvel, son como las piedras del infinito de la salud. O sea, eh, que si no, de hecho, si no las cuidas, digamos, aquí sería lo contrario. O sea, si las tienes todas unidas, no hay chasquido. O sea, no, por un chasquido no desaparece el mundo. Pero en el momento en el que no las tienes bien unidas, empiezas a entender los problemas de salud que hay a día de hoy en la gente. Ujú. Porque ya te digo que a mí eso me ha pasado y bueno, como estuvimos hablando, a ti seguro que lo habrás visto mucho, de gente que, no, pero yo me alimento muy bien, o yo es que hago muchísimo deporte, y te le quedas mirando y dices, vale, pero ¿por qué no tienes entonces el resultado que quieres? ¿Por qué no estás avanzando? ¿Por qué estás atascado? Yo se lo decía muchas veces a la gente que me decía, no, yo todo lo hago bien, y digo, entonces, ¿por qué has venido a verme? ¿Por qué estamos teniendo esta conversación? Si tú todo lo tienes perfecto, entonces, ¿Qué haces aquí, no? pasa aquí? O sea, ¿qué falla? Y a mí también me pasaba precisamente eso, de llegar y decir, joder, o sea, yo considero que me nutro bien, yo considero que me alimento bien, ¿por qué no tengo la tableta de chocolate? Y dije, bueno, claro, si no entrenas, digo, pues pasa lo que pasa, que el cuerpo hay ciertas cosas que no vamos a decir que por pereza, pero hay ciertos procesos que no los va a hacer igual. Claro. Y luego empiezas a analizar y dices, joder, es que claro, este fin de semana he estado, digamos, entre comillas, he estado de bajón, he estado deprimido, he estado no sé qué, y he comido fatal. Y he comido fatal, ¿por qué? Por estas emociones. Entonces, claro, es decir, es que está todo conectado. Tú no puedes ignorar un pilar de estos eh, en ningún momento, porque digamos que sería como un suicidio profesional. O sea, desde mi punto de vista, si tú tienes a un saludante, a un cliente, como quieras llamarlo, yo de hecho también con el tema de la nomenclatura me pongo a veces un poco nervioso, que lo hablaba yo bueno, lo veía en YouTube con una nutricionista de Latinoamérica que decía, es que si lo denominas cliente solo te interesa su dinero y le tienes que llamar paciente y tal, y era en plan de qué tendrá que ver la palabra en este aspecto con el querer ayudar a la gente. Pero Claro. si es cierto que la persona que tú tengas delante, si tú realmente no te preocupas, por lo menos que él entienda. O sea, no el que tú metas mano en todo, pero que él entienda que su resultado y su bienestar es tener estos 5 pilares en orden, en Sí. equilibrio, Ujú. al final se te termina escapando por un lado o por otro. O sea, que no sé si a ti te habrá pasado o así algún ejemplo de, digamos, eh, o que si quieres analizamos ahora, en plan caso práctico, de por ejemplo algún cliente que hayas tenido tú que de repente del día a la mañana haya desaparecido, no sé si te ha pasado.
Suele pasar, bueno, me ha pasado, tío, al mes. Es decir, que una persona venga por entrenamiento personal, por ejemplo, venga buscando entrenamiento personal y veo que suele haber una tendencia de que si no explicas bien que esto es un trabajo de dos y que por otro lado el entorno en el que se encuentre y los hábitos que tenga en su día a día van a ser determinantes, pues te das cuenta de que la gente tiende a decir, uff, es que no puedo, es que tal, porque ponen toda la responsabilidad en ti, ¿no? Entonces, desde un primer momento, digamos, educar a la persona, es decir, no dar por hecho que ya lo saben, porque era un error que yo cometía, pensar que como yo lo tenía intrínseco, porque igual siempre he estado dedicándome al deporte de una u otra manera, el pensar que el resto piensa igual que tú es un error, por lo menos para mí lo ha sido. Entonces, educar a tu cliente o a tu alumno, la etiqueta con la que cada uno se sienta más cómodo, diciéndole que bueno, que vea que esto es un trabajo de dos personas, que esa motivación intrínseca va a ser mucho más potente que la que te pueda dar el entrenador. También les empodera, pero no les empodera desde un punto de vista de que les cuentes una película, sino desde que, coño, que se den cuenta que por ellos mismos tienen mucha batalla ganada y que nosotros simplemente somos acompañantes y en ciertos puntos un poco más directores, más guías, para explicarles lo que no entienden, pero cuando ya saben lo que tienen que hacer, simplemente caminan. Y por otro lado, por supuesto, hacerles tomar conciencia de la importancia del entorno en el que se mueven. Con esto, repito, no quiero decir que las amistades sean mejores, peores o el entorno familiar mejor, peor, sino que analice qué hace su entorno que te está afectando a hacerlo tú también, algo tan simple como desayunar con leche y galletas, ¿vale? Porque tu madre desde pequeño te lleva poniendo leche y galletas y tú estás asociando a que eso está bien, como comer sin hambre simplemente porque estás aburrido y porque a lo mejor es el momento que compartes con tu hermana, porque tu hermana siempre come unas galletas a esa hora y tú has asociado comer esas galletas con pasar un buen rato con tu hermana, cuando podrías seguir pasando un buen rato sin comerte galletas, ¿no? Entonces, el analizar cómo te comportas con tu entorno y darte cuenta si las cosas las haces por ti o las haces inducido porque lo hagan otras personas, es determinante para avanzar de forma real en el entrenamiento o en la nutrición, en cualquier ámbito, en cualquier pilar que tú quieras avanzar. Sí, totalmente, porque es que además esto incluso con el ámbito de psicología lo ven igual. O sea, porque yo también estoy en contacto con algunos psicólogos y pasa lo mismo. O sea, una persona con problemas emocionales y solo te centras en tratar de corregir esos problemas emocionales sin llegar a entender bien el entorno o lo que sea, que hay veces que dicen, no, yo es que tengo sobrepeso porque tengo por problemas emocionales. Es verdad. O sea, llegar y decir, oye, pues es que tienes una ansiedad que es por un problema a lo mejor que, yo que sé, que tu hijo no encuentra trabajo, está atacado de los nervios, está viviendo en tu casa, no tiene ningún tipo de ingreso, tú como madre estás angustiada porque le ves que no avanza y arramplas con la nevera. Y al final, pues claro, por ejemplo, que es un poco en el directo anterior, que es lo que yo veía de hace años, del psicólogo se centraba en, no, vamos a trabajar el cómo las emociones te afectan y, y ese es mi trabajo, es el cómo te afectan las emociones. El problema con tu hijo, pues tendrás que buscar tú la solución o la selección de, de alimentos o lo que sea, pues lo eliges tú. Y hace años, pues el entrenador personal era, yo te entreno y te entreno. El
nutricionista es, yo te pongo la dieta y como de hecho en YouTube, de hecho estuve viendo yo una charla sobre nutrición y, no, me salió oncología, pero no, endocrinología, Sí. de nutrición y endocrinología, y decía la especialista, la endocrinóloga, le decía, no, si es que yo también lo he cometido, que hace 15 años a mí me venía alguien para controlar peso y le daba una hoja de papel y le decía, vete a tu casa. Es que eso, claro, hace 10 15 años el dietista o el nutricionista estándar, digo estándar, no es Claro. generalizar, era en plan de yo te pongo la dieta y déjame en paz. Ujú. Si quieres un entrenamiento personal, pues te buscas un entrenador. Si tienes problemas emocionales, pues búscate la vida y te buscas un psicólogo. Que yo, este es mi área y de aquí no sale. Como un poco pasa a día de hoy con el tema de medicina, de si tú tienes un problema de corazón, te vas al cardiólogo. Pero si el problema de corazón te lo ha provocado el hígado, pues te mandan al especialista del hígado y del especialista del hígado te mandan el intestino y al final cada uno solo sabe de lo suyo y solo se centran en eso. Ujú. Pero claro, si tú tienes un problema de corazón, que lógicamente necesitas un cardiólogo, pero te viene de otra parte, al final, por mucho trabajo que haga el cardiólogo, no te va a dar la solución al 100% porque acaba de hacer. Y eso es lo que me pasaba a mí hace años, de decir, no, yo me centro en nutrición y búscate tu vida. De hecho, yo cuando me venía la gente le decía, ¿este es tu plan? Yo automáticamente, o sea, como un chip en el cerebro, en plan de, ya me ha visto, este ya sabe hacerlo todo. Es lo que decías tú de repente como que le bendecía, ¿sabes? Era en plan de, no, yo te bendigo y considero que eres una persona autosuficiente, que no necesitas que yo te esté supervisando 24 horas al día porque tú ya sabes qué hacer. Claro, a mí la tontuna me duró 4 meses. Claro. Porque al cuarto mes yo diciendo, pero bueno, ¿qué pasa con la gente que tengo que ir detrás de ella para que haga las cosas? O sea, Ujú. ¿qué pasa? Es un poco lo que tú dices con el tema de lo de la responsabilidad, que no nos damos cuenta de la importancia de esos 5 pilares, pero que los 5 pilares son tuyos. Pilares, y yo te 5 pilares. Yo, de hecho, en el canal de YouTube, los 5 pilares, digamos que es la versión extendida de una conferencia que tengo en el que yo hablo de la casa. Sí. Es un concepto que había gente que decía, claro, sí, es que la salud es muy importante porque depende de tu casa, es tu salud. Y le decía yo, sí, pero no, porque claro, depende de tu casa, de cómo tú comas en tu casa o de los comportamientos dentro de tu casa, Sí. te puede afectar o no. Pero realmente el concepto de la casa es el que tú analices tu cuerpo, tu organismo, Ajá. si fuera una casa. Claro, claro. Una Exactamente. casa, una casa con agujeros en el tejado va a tener goteras. Los agujeros del tejado van a afectar a las paredes internas. Y claro, yo lo que le decía a la gente, dice, el tejado es el deporte. Los cimientos es la nutrición. Si tú, muy bien, o sea, si tú te pones a comer pasta y tomate frito todos los días y tus alimentaciones esas, no le estás dando ni vitaminas ni minerales a tu cuerpo, estás comiendo, pero no le estás dando nutrición. Entonces, al Claro. final, la casa se te derrumba. Las paredes, pues ya es el tema emocional, es el tema de alimentación, el jardín es el entorno. Y yo, de hecho, a la gente le ponía ejemplos precisamente con diferentes casas. O sea, ¿quién no ha visto, por ejemplo, casas sobre todo esto en Estados Unidos, que después de un tornado te encuentras la casa boca abajo? Y Claro. le dice a la gente, dice, claro, tú imagínate, yo me he encontrado casos de gente decir, el deporte es lo más importante del mundo mundial y si tú entrenas 6 horas al día, tu cuerpo va a estar perfecto. ¿Cuántas lesiones, o sea, o cuántos jugadores de fútbol hemos visto que han muerto de paro cardíaco por muerte súbita en mitad de un partido? Claro. Si el deporte fuera, digamos, el pilar ese fundamental, pues nos encontraríamos la casa boca abajo con el tejado ahí en modo peor. Pero,
Pero es ese otro punto extremo. O sea, el tejado es el que te protege de la lluvia, de todo. Y volvemos a lo mismo. Y casas, los fundamentos de una casa son los mismos. Tiene que tener unos cimientos, unas vigas, un muro de carga, tiene que tener que si sus canalones, su electricidad, sus cosas. O sea, todas las casas tienen lo mismo. Pero no hay dos casas iguales. Claro. Tú te metes en un bloque de pisos y dices, la letra A de este bloque de pisos tiene la misma puñetera estructura de habitaciones. Porque el arquitecto no va a decir, oye, en cada piso de este bloque voy a poner las paredes, los baños, las habitaciones donde me salga la punta de las narices. No, en un bloque de pisos, todos los pisos, el baño está en el mismo sitio. Las habitaciones igual. Pero tú de repente empiezas a entrar piso por piso y cada piso está decorado de una forma diferente. Algunos incluso han hecho reformas, han dicho, oye tío, pues esto no es un muro de carga. Tiro el muro, amplío esta habitación, hago el no sé qué, tal. Pues el organismo es el mismo. O sea, tú necesitas nutrientes que son tus ladrillos, que son tu pladur, tu capa de yeso, tu suelo, etcétera. Pero tu suelo puede ser de parqué o puede ser de azulejos o lo que sea. Pero lo que es la base, que son los nutrientes, digamos que eso es, entre comillas, lo que no, lo inamovible. O sea, lo que sí o sí tiene que estar en tu cuerpo. Y el resto es 100% personalizable. Claro. Pero necesario. Es obligatorio, o sea, cada pilar es obligatorio, pero es 100% personalizable. Entonces, había momentos que se lo decía a la gente, le digo, a ver, tío, pero, o tía, o sea, Sí, según. es decir, a ver, o sea, no puedes pretender que porque tú me estés contratando un servicio o que me estés pagando un pack de productos o lo que sea, que ahora, simplemente porque tú lo hayas pagado y que te hayas dejado 100, 200, 300 euros, automáticamente te vaya a funcionar. Porque a mí me venía gente diciendo, pero tú me aseguras que esto me va a servir. Y yo a todo el mundo le decía lo mismo. Digo, por supuesto que no. O sea, de hecho, yo cada persona con la que hablo, yo le digo, tío, yo no te puedo dar garantías de nada. O sea, porque yo no te puedo dar garantías de que tú vayas a hacerlo. Claro. O sea, yo te puedo dar garantías de que esto funciona si lo haces, pero yo no sé si mañana te vas a levantar con el pie izquierdo y vas a decir, pues es que hoy no me apetece hacerlo. O sea, el entrenador personal no puede entrenar por la persona. El nutricionista no puede comer por la persona. Y es lo que tú dices, somos una orientación, es decir, oye, tío, que estamos para guiarte, porque si tienes una duda o si no tienes resultados, no tienes el objetivo que tú quieres, será porque hay información que desconoces, Claro. porque no estás haciendo las dinámicas que necesitas durante el tiempo que necesitas. Es otro de los vídeos que tengo yo, que es sobre el protocolo 2131, que es ¿Sí? que tú para lo que necesites, tú tienes que hacer 21 días para adaptar a tu cerebro. O sea, tú necesitas 21 días para interiorizar un lo que Un sea, hábito. pero luego necesitas 3 meses para realmente asegurarte que está metido. Claro. Porque eso a mí me ha pasado de llegar y decir, no, bueno, con 21 días, si hago 21 días seguidos deporte, el día 22 ya es automático. Las narices. Los O sea, cojones, ¿no? no, necesitas 21 días para que tu cerebro se acostumbre a ese hábito nuevo, pero luego necesitas 3 meses para que realmente el pegamento seque. Claro. Pero luego además, ¿por qué es 21-3-1? Porque yo a la gente se lo digo, dice, luego necesitas un año más para asegurarte que no necesitas supervisión. O sea, si tú contratas un plan de deporte, o, bueno, por ejemplo, pues en tu caso como entrenador personal, yo Sí. estoy seguro que en 4 meses contigo esa persona ya sabe entrenar sin necesidad de que estés tú. O sea, estoy convencidísimo. Porque de hecho nuestra profesión, nuestro trabajo, siempre es hacer a la gente autosuficiente. Claro. Entonces, no nos guardamos información para decir, no, me voy a guardar esta pieza de información para que me necesite de por vida.
sino es voy a enseñarle todo lo que tengo para que tenga el mejor resultado, para que le vaya bien. Y en 4 meses una persona ya lo sabe todo, Ujú. pero necesita ese año de demostrarse a sí mismo, no a nosotros, que es capaz realmente de hacerlo. Claro. O sea, que ya no es el hecho de que lo haya mecanizado, sino de que entienda la importancia de hacerlo. Y durante todo ese periodo siempre va a necesitar mentoría. Y yo, como le digo a la gente, ya después de ese año y 4 meses, si quieres seguir consultándome o decir, oye, pues mira, vamos a ir viendo, oye, ¿y esto cómo se hace? ¿Cómo no? No sé si lo estoy haciendo bien. Siempre, que es lo que hace la gente de contratar un mentor y esas cosas Sí. para ir puliendo. Pero a fin de cuentas, uno de los errores que comete mucho la gente con el tema de los pilares. De decir, es mm, que se creen que en 2 días ya tienes todo solucionado. O, Totalmente. claro, anuncios de estos de televisión de controla 3 kilos en día y medio o baja 2 tallas de volumen en 4 horas y estas cosas. Claro, la gente se cree que desde que vio a Bruce Banner convertirse en Hulk, que aquí, sabes, que las cosas así, pum, o que si te pica una araña ya puedes escalar paredes. O sea, Pero mira, de hecho, a mí me picó una aquí en el cuello y de momento ni paredes ni, ni nada que se le parezca, ¿eh? Así que prueba de claro, o que sea, no. mira, a mí de pequeño me pilló en la playa una medusa de Sí. las blancas de hilo Ujú. y todavía no sé conducir la electricidad, o sea, No. no pillé Ay, sí. ese... Ay, ay, y lo ay. de vivir debajo del agua sin respirar tampoco pillé de la medusa, Joder. no. Te tocó Y una fue, medusa que no era formadora, tío. no, Solo te picaba, efectivamente pero no no, enseñaba cómo picar, no macho. era, no era contagiosa. No, y fue una experiencia complicada esa, ¿eh? O sea, porque además no es de las de que te muerde y ya está, ¿no? O sea, es que conduce la electricidad y me metí un viaje importante, que casi me quedó seco Joder. ese día, porque me pilló todo el gemelo. Estuvo Hostia. interesante, estuvo interesante. No vuelvo yo a meterme en las aguas de Valencia ni loco. O sea, Tío, ¿y qué aprendiste de esa historia de la medusa? No sé si puedes sacar algún aprendizaje así que sirva para lo que estamos hablando ahora. hombre, para lo que estamos, así de la medusa, tío, si hombre, hay varias. Digamos que la anécdota absurda, digamos, con broma, sería que si te orinas en herida, escuece menos y duele menos. Vale. Pero no, fíjate que sinceramente en este aspecto con lo de la medusa, hay una cosa que con los 5 pilares se puede hacer analogía. Ajá. Esto simplemente, pues estábamos en la playa hace muchos años, o sea, te puedo decir que fácil 14, entre 14 y 18 años, no me acuerdo exactamente. Pero bueno, estábamos mi madre, yo, mi tío y mi prima. Mi prima, pues yo qué sé, tendría 2, 3 añitos, o sea, apenas nadaba ni nada. Y además era una zona que no cubría mucho. O Ujú. sea, a mi madre no le cubría ni siquiera la cadera, o sea, que podría ser como un método de profundidad, nada más. Sí. Y yo estaba completamente sumergido y de Ajá. esto como medio haciéndote el muerto Sí. y intentando llamar la atención de mi prima, simplemente. Lo típico, ya sabes que cuando hay un niño cerca, un niño pequeño, pues estamos todos haciendo el idiota como para intentar ser el Sí. centro de la atención. En el momento en el que me dio el latigazo a mí la medusa, que fue justo ese momento, claro, yo me quedé completamente blanco. O sea, porque además eso me lo cuenta mi madre y claro, y ellos no sabían qué pasaba y era en plan de, hijo, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Hasta que de repente mi madre pegó un chillido y yo ahí reaccioné porque me había quedado como medio comatoso. Empanado. Sí. Claro, y ahí ya la miré y le dije, ¿qué te pasa a ti? Y me dijo mi madre, calla, corre, que a mí también me ha dado.
Porque claro, me enganchó a mí toda la pierna, pero por el Sí, oleaje, pues luego también le di a mi madre. claro, Y en ese momento, claro, hay muchas veces que cuando tú tienes, por ejemplo, un problema X de salud, un problema emocional, un problema a nivel deportivo, etcétera, hay muchas sí, veces que a ti te pueden ver mal, te puede ver mal sí, la gente, pero hasta que a ellos no le pasa algo parecido, como que no se ponen en tu piel. Que es un poco lo que yo vi con el tema de lo de la medusa, que, claro, yo no podía hablar. O sea, a mí cuando me dio, yo era en plan de, es que eh, o sea, te quedas de piedra, o sea, como si metes los dedos en el enchufe y te mete el latigazo. O sea, sí, cuando tú recibes una descarga eléctrica, te quedas prácticamente paralizado. Y muchas veces, pues cuando tú tienes un problema emocional, no encuentras la causa o tú estás mal a nivel personal por tema de alimentación o lo que sea, te puedes encontrar el caso de que hay gente que es que realmente no sabe explicarte lo que le pasa, porque no lo ha identificado. claro, O sea, yo en ese momento no sabía que era una medusa. O sea, no la había visto. De hecho, claro, nunca la vi. O sea, nunca la vi. El, ese de ayudar a la gente, hay veces que tú tratas de que la gente te explique, te diga, oye, pero ¿cuál es tu problema? Y hay veces que dicen, es que no lo sé, porque no lo han visto, no lo han analizado. Y hasta que, a lo mejor, pues en el caso de mi madre, porque hubo una persona, fue mi madre, alguien de mi entorno, que pasó por algo parecido. sí, Pero hasta que tú no tienes a alguien a lo mejor con unas circunstancias parecidas, ujú, no puedes saber realmente cuál es el procedimiento a seguir. claro, O sea, porque ahí, a mí, por ejemplo, pues eso, con el tema de lo de la medusa, a mí sí me ha pasado de encontrarme personas de decir, quiero controlar peso y que mi objetivo es bajar 10 12 kilos, sí, de luego, a la hora de intentar empezar a hacer ese cambio, el verdadero problema de esa persona era un problema emocional causado por un problema familiar. claro, Es o sea, si tú no sabes identificar el problema, no le puedes poner una una solución. solución. O sea, a mí lo que me pasó con la medusa, o sea, salimos del agua a toda leche. Pero claro, yo tenía todo el gemelo lleno de hilos. Claro, Tenía todos los hilos de la medusa enganchados al gemelo. O uf, sea, y por desgracia no guardo fotos de ese momento, porque la verdad es que, o sea, parecía que me habían dado latigazos. O sea, y ya una vez que dijimos, joder, te ha picado una medusa, a ver, ya vas al realmente, oye, pues, ¿dónde está el puesto de la Cruz Roja más cercano? Vamos ahí, etcétera. Y ahí ellos ya valoraron y dijeron, vale, pues es esta. De hecho, me acuerdo, yo sí me acuerdo de esa situación que cuando entramos en el centro de la Cruz Roja, sí, yo mi padre como, ay, que me ha picado una medusa. Y cuando me vieron a mí, le dijeron, señora, usted siéntese en esa silla y vaya quitándose usted misma los hilos de la medusa. Dice que nosotros nos ponemos todos con su hijo, de cómo tenía yo la pierna. Y de hecho las cicatrices me duraron como mes y medio. O sea, ujú, porque esto fue en septiembre y yo hasta octubre largo todavía tenía las marcas en la pierna. claro, Y al final es eso, o sea, sí es cierto que tú puedes llegar y decir, oye, yo quiero controlar peso o yo quiero empezar a entrenar, que ujú, muchas veces, o sea, yo desde mi experiencia, sí, lógicamente claro, tú habrás tenido más casos, pero yo sí, mi experiencia cuando alguien dice, no quiero entrenar más, es por controlar peso. ujú, Y de que alguien me diga, quiero entrenar más por estar sano, me ha pasado poco. Y lo de quiero entrenar por que tengo una competición o porque tengo algo a nivel deportivo o quiero correr una maratón, yo ese caso a nivel personal no me lo he encontrado nunca. Claro, vale, obviamente, como no es mi área de trabajo,
pues obviamente me imagino que si alguien quiere correr una maratón, pues en el último en el que piensas en pedirme ayuda a mí. Claro. Porque además yo corro 500 metros y saco los pulmones, entonces pues no soy el mejor como para ayudar a alguien a una maratón. Ujú. Pero, pero claro, cuando tú realmente identificas correctamente dónde está el bloqueo, en qué pilar fallas, Claro. es cuando te puedes centrar en eso. O sea, porque a mí me ha pasado. O sea, ya te digo que hay gente que no avanza en el deporte, no avanza en su control de peso o en su plan de alimentación, etcétera, porque a fin de cuentas el pilar que está más desgastado, el pilar que está más roto Ujú. es el emocional o es el entorno. Y si tú estás intentando mm, arreglar la cocina de una casa, cuando el problema está en que las tuberías del jardín están picadas. Y dices, joder, es que no sale agua en la cocina y le estamos haciendo la reforma en la cocina y la reforma de la cocina no le sirve. Y dice, normal, porque el problema de las tuberías está en otro lado. Y eso es un poco analizando, pues eso lo que me pasó con la medusa, es eso, que hay veces que el propio paciente, cliente, salutante o como queramos llamarlo, tiene un objetivo, pero realmente no sabe el motivo principal de por qué no avanza, de por qué está estancado. Y a veces, o sea, esto por ejemplo, nosotros siempre acumulamos historias, Ujú. porque si tú no has tenido un caso parecido o algo en lo que tú puedas hacer como comparativa, Ujú. al final no le vas a poder dar un correcto apoyo y un correcto asesoramiento. Claro. Porque es eso, o sea, si tú tienes a alguien que con problemas de sobrepeso, que por ejemplo, pues un caso particular que he tenido yo, una persona que tuvo cambio de sexo, Sí. eh, pero que su entorno no lo aceptaba Ujú. y no lo apoyaba y no lo valoraba. Entonces, claro, llegas y dices, me parece genial que, no, que tú quieras controlar peso, porque es una cosa que da igual el sexo, da igual la edad, pero claro, si tú tienes una situación de mucho estrés emocional porque tu entorno no acepta una decisión tuya, Ujú. que no hay cosa que más nos destruya que precisamente eso, o sea, que nosotros tomar una decisión mmm, que para nosotros es madura, es llegar a decir, no, esta es mi decisión y es una decisión mía. Si me equivoco, es mi responsabilidad y si acierto, es mi responsabilidad. Claro, claro. Y que tu entorno no lo acepte, no lo valore y encima te esté machacando día sí, día también, Ujú. pues claro, a ti si te viene una persona que quiere controlar peso o que quiere empezar a entrenar y tiene ese movidón en casa, yo me he encontrado casos de decir, joder, si es que cada vez que viene a verme es todo maravilloso, ¿por qué no funciona? Ujú. Y digo, porque a lo mejor contigo está una hora al día Claro. y el día tiene 24 horas. Y dice, y nuestro trabajo es ayudar a la persona para que esas 24 horas funcionen lo mejor posible, no en la hora en la que a ti te ven. Claro. Y eso es un punto importante que hay que saber muy, muy bien identificar la causa del problema. O sea, qué pilar es realmente el que está tirando para atrás todo. Y eso como cuando te has encontrado en un caso así, Diego, ¿qué has hecho para influir o acompañar a darle la vuelta, invitar a esa persona A que ver, lo solucione? yo en algunos, si te soy sincero, en algunos casos ha sido más rezar que otra cosa. Ajá. Porque, a ver, influye mucho, o sea, y esto imagino que a ti también te habrá pasado, influye mucho esa confianza que tú tengas con la persona. Sí. Pero yo ahí lo que trato de hacer siempre es que me vean a mí como un apoyo, Ujú.
intentar de romper mucho o desligar mucho ese concepto de el pago. O sea, intentar poner el dinero en un plano terciario, o sea, ya no en plano secundario, sino en plano terciario. Ujú. Porque obviamente una cosa es que tú me estés pagando por obtener un resultado y otra Sí, cosa es que nuestra relación se limite únicamente a esa transacción monetaria. claro. ¿Por qué? Porque muchas veces nos hemos encontrado esa situación de que el entorno nos da consejos porque nos quiere, Ujú. que se podría decir que sí. O sea, obviamente luego habría que analizar bien a cada persona y ese tipo de consejos, como estuvimos Ujú. hablando en el directo anterior, ese de Sí. que la pareja, el marido le decía a la mujer, tú no adelgaces, que yo te quiero tal y como eres y que tú eres maravillosa así, y que luego resulta que a los 3 meses la dejó por una delgada. O sea, habría que analizar un poquito eso, porque muchas veces damos consejos por miedo, Ujú. por desinformación y otros desde el cariño. Obviamente, habría que mirarlo. Pero yo siempre trato de decirles, mira, yo mi trabajo obviamente es que tú tengas resultados y que consigas lo que tú me has pedido conseguir. Sí. Pero para eso yo necesito, digamos, crear ese vínculo casi hasta el punto de como si fuéramos familia. Ujú. Porque si la persona tiene un problema emocional y no lo descarga contigo, no se abre contigo, no te cuenta ese problema emocional que tiene, Ujú. lo va a ir como ocultando. Sí. No le va a dar prioridad. Y entonces al final va a tirar para atrás. De hecho, yo he tenido casos, por ejemplo, de clientas de decir, oye, vamos a parar. Paramos el plan de Ujú. control de peso porque ahora mismo el plan de control de peso secundario necesitamos trabajar el tema emocional, porque pues ha tenido una pérdida dentro de la familia que le ha afectado mucho Sí. y no tiene la cabeza para estar mirando lo que come o lo que deja de comer. Y cada 2 por 3 se está acordando del familiar y no sé qué y tal, y es como, pues tenemos que reparar ese pilar, tenemos que reparar esas emociones. Yo no soy un experto ni un profesional dentro de lo que es el tema emocional. Claro, para Ujú. eso necesitas un psicólogo, etcétera. Y dice, pues yo ahí en ese aspecto le dije, pues mira, en estos momentos vamos a seguir en contacto, vamos a seguir poco a poco trabajándolo, pero cambio completamente el plano. O sea, Ujú. la prioridad pasa a ser otra. Es que hasta que tú no arregles este problema emocional, no vamos a poder arreglar el tema del control de peso. Claro que al final, dentro de los 5 pilares, hay uno, corrígeme si me equivoco, pero ese uno, el de la gestión, la correcta gestión de las emociones, es el que potencia al resto de pilares, ¿no? Porque al final, si tú no gestionas tus emociones esos días que igual no te apetece tanto entrenar, pues te vas a quedar tumbado. Si tú no gestionas tus emociones cuando te viene ese impulso de comerte un paquete de galletas o comerte una hamburguesa del McDonald's o cualquier guarrería, te la vas a comer y te va a perjudicar. Entonces Ujú. esa parte nutricional va al carajo. Entonces digamos que aunque las emociones para regularlas, el entrenar y el hacer la actividad física es importante, todo parte de que tú sepas gestionar esa emoción para sacarle el máximo rendimiento al entrenamiento, a la nutrición o a cualquier aspecto que quiera mejorar, ¿no? Totalmente. O sea, totalmente, porque de hecho, ya te digo que yo al final, como le digo a todo el mundo, o sea, las células solo entienden de nutrientes y yo para mí, o sea, los cimientos para lo que es el bienestar a nivel del organismo son los nutrientes. Pero es que el resto de pilares están, tienen la misma importancia, pero esto es como, igual también en uno de los vídeos que le puse yo el ejemplo de como los templos griegos. Uh -huh.
sea, es que si se rompe una columna, el techo se viene abajo. Claro, Ah, y el problema es, que es lo que tú dices, la gestión emocional es, para mí, el pilar más frágil. ¿Por qué? Porque es en el que menos nos educan. claro. O sea, todos, a día de hoy, en esta sociedad, todo el mundo sabe que hay que comer bien, todo el mundo sabe que harina mala, todo el mundo sabe que bebidas gaseosas y bebidas con alcohol es malo. O sea, alimentación y deporte, todo el mundo sabe que en- dentro de lo básico, Ujú. lo que es bueno y lo que es malo. Pero a nivel de gestión emocional, estamos todavía en pañales. O sea, no. Porque hay muchas veces, digamos, la educación a nivel de gestión emocional es, si tú tienes un problema, huye, sal corriendo, ¿sabes? O sea, si tienes un problema, huye, o, por ejemplo, igual, esto no es, como te dije en el directo anterior, yo no ni quiero entrar en religión, ni en política, ni en nada. Sí es cierto que yo me he encontrado casos de decir, no, es que si tú tienes un problema, rézale a Dios y se soluciona. Y es como, yo a veces, claro, cuando lo escuchaba les decía, pero dejarle en paz un poquito a Dios, toma responsabilidad. Eh, Otra cosa es que él, pues si tú eres creyente, que llegue él y diga, oye, esta persona se lo está currando, vamos a darle un poquito de ayuda, vamos a tal, vale, pero el llegar y decir, oye, tengo un problema, me siento en el sofá y que sea lo que Dios quiera, o, o tengo un problema, salgo corriendo, me tratan mal en el colegio o me tratan mal en el trabajo, pues me voy y tal. Y es como, sí, pero no. O sea, Claro, es ese punto de llegar y decir, tienes primero que analizar el por qué. Pero claro, si sí. tú tienes, por ejemplo, que es lo que yo, bueno, lo he comentado muchas veces, si tú tienes un problema a nivel emocional, tienes un problema a nivel de ansiedad, porque tienes en tu entorno una persona que te está hundiendo la vida, Sí, ya sea a nivel de trabajo, a nivel familiar, etcétera, claro, tú tienes solo dos opciones, es manejas la situación o desconectas. claro. Real, o sea, tú no puedes estar al lado de un maltratador. Y con este vídeo yo en ningún momento voy a decir, no, no, es que si tú tienes un problema no debes de huir. No, por favor, no. Si tú estás conviviendo con un maltratador, sal por piernas. O sea, huye, denuncia, primero huye, luego denuncias y, y que la policía se encargue del resto. Pero muchas veces nos encontramos con él, tengo un problema, salgo pitando, que eso es lo que decías tú, te pones un entrenamiento personal, no te funciona, en el mes no tienes la tableta de chocolate y de repente el cliente ha desaparecido. Y dices, ¿qué ha pasado aquí? Y yo, no. O a mí, por ejemplo, quiero un programa de control de peso. El primer mes baja 3 kilos y de repente en 2 semanas ha tenido una comida familiar y cuando le hacemos el control ha subido 1 kilo y dice, esto ya no funciona. Y desaparece y dice, no, estamos acostumbrados muy mal acostumbrados a eso. O sea, tú no puedes pretender que que todo sea maravilloso, que todo sea un camino de rosas y precisamente eso de esa educación de si tú tienes un problema, huye de los problemas. Huye de los problemas. ¿Por qué durante muchos años en España nadie quería ser emprendedor? Porque era, huye de los problemas, muchos problemas. Tú sé funcionario, que eso no tienes problema. Entonces, yo lo que veo es eso, tío, que tenemos muy poca educación a nivel emocional, a nivel de gestión emocional. O sea, y eso te termina destrozando todo. O sea, porque igual, o sea, tú cuanto más problemas emocionales, cuanto más estrés, más angustia, etcétera, eso también desgasta muchísimo más al cuerpo. Tu organismo demanda muchísimos más nutrientes cuando tienes ese tipo de situaciones. Entonces, sí es cierto que lo que yo
veo y analizo que a día de hoy el pilar que se necesita más de trabajo es ese, el de la gestión emocional. Total, tío. De Es hecho, acabas de mucho... decir una cosa con la que estoy bastante de acuerdo, lo que decías de la gente que emprendía y la gente que igual decidía ser funcionaria por miedo a la frustración, al fracaso, lo que sea. Mm, Cuando en realidad todos, en mayor o menor medida, vamos a emprender o emprendemos, incluso siendo funcionarios, incluso trabajando por cuenta ajena, tú vas a proponer cosas y si no mm, propones cosas, estás jodido. Entonces creo que es importante también darse cuenta de que yo no digo que emprender sea mejor o peor, que ser funcionario sea mejor o peor, creo que ambas cosas están perfectas, unas te abren unas mm, puertas, otras te abren otras se compaginan también, pero que realmente que la clave creo que está en estar en un lado o estar en el otro, tener esa mentalidad de que o emprendes, y cuando emprendes quiero decir aportar una idea y aterrizar esa idea para que se lleve a cabo, tiene que ser mm. potente, al igual que también saber gestionar que esa idea igual no sea la que más interesa, ya sea como emprendedor o ya sea en cualquier trabajo, ¿no? Creo que la gestión emocional en ese punto y la madurez de decir, bueno, aceptar, ¿no? Aceptar las cosas y aceptar el éxito también, que no te haga venirte arriba el que esa idea finalmente haya salido, creo que es lo que te va a hacer crecer, ¿no? Que creo que al final es lo que todos queremos, crecer Mm. y sumar experiencia. Total, total, porque es que además eso es un poco, y además como tú dices, a mí lo que más me gusta y es lo que le digo yo a toda la gente que viene a verme, que es el decir, tú tienes que tener en cuenta que en el momento en el que tú eres capaz de superar tu condición actual, o sea, ya sea controlar X kilos, el que has estado bloqueado a la hora de entrenamiento porque no conseguías superar tu marca de los 100 metros, etcétera, y has venido a verme o has contratado a Erasmo y de repente, gracias a mí o gracias a Erasmo, decir, he encontrado la clave que me faltaba para superar ese reto. Dice, tú ahí ya tienes la clave para ayudar a mucha más gente. O sea, porque con cada testimonio, con cada evolución que tenemos, tú puedes ayudar a mucha gente que no ha llegado a ese punto. O como por ejemplo lo que decían David y Miguel en el Club de 05 con lo de los escalones. Es decir, si tú Uh-huh. estás en el nivel 3 puedes ayudar a los del nivel 2 o a los del nivel 1. Y que van a O sea, empatizar más contigo que igual uno que esté en el nivel claro, 8, ¿no? claro. Entonces, yo siempre lo que hago. Yo cada vez que tengo una persona delante es dejarle muy, muy bien claro lo que es los 5 pilares, que lo entienda Uh-huh. perfectamente. Y, y sobre todo el ir paso a paso, día a día, Uh-huh. el ir analizando cuál es el pilar en el que más flaquea, Claro, en el que más falla. Porque, hombre, lo ideal, lógicamente, es que si alguien viene a ti buscando un uh-huh. entrenador personal, sea porque el pilar que más le falla es el del deporte. Uh-huh. Ah, porque ahí es cuando todo va rodado. Claro, Pero siempre eso, el buscar también esa afinidad con la persona, el decir, no me veas como tu entrenador personal, no me veas como tu nutricionista o como tu dietista, sino soy una persona más, soy, puedo ser tu mentor, como quien dice, y vamos a ver, encontrar esa armonía que necesitas para lograr el objetivo, sea cual sea. Y ya te digo que una persona que consigue lo que se propone puede ayudar a quien sea, claro. pero a quien sea. Porque de hecho yo esto también lo digo muchas veces. O sea, si tú no eres un entrenador personal y tienes sobrepeso, pues no puedes ayudar a gente a no tener sobrepeso. Uh-huh. Porque
capaz de ayudarte a ti mismo, ¿cómo le vas a ayudar a otros? Si tú eres un nutricionista que Ujú. tienes problemas pulmonares porque fumas, pues las señales son muy, muy complicada. O sea, muy complicada. Y yo al final, la verdad es que lo que analicé durante todo este tiempo era eso, de llegar a decir, oye, ¿por qué? Porque yo no soy capaz de ayudar a cierta gente, como por ejemplo el tema de a nivel del deporte y tal, decía, ¿por qué no consigo, o sea, sí les hago bien el plan, etcétera, pero no termino de cuadrar bien? Pues fue precisamente eso, porque yo para mí, dentro de mis 5 pilares, yo al principio el deporte no lo consideraba como un punto importante. Claro, Entonces, una vez que unificas todo y una vez que ya tienes ese cómputo o ese conjunto bien afianzado, es cuando ya todo funciona y todo tira para adelante. O sea, pero eso con es, todo. tío. Creo que al final no, no, bueno, seguramente no has querido decir que porque por estar con sobrepeso que no sepas de entrenamiento si eres entrenador, sino más bien que, No, joder, que... no, para nada. O sea, obviamente o sea, si tú eres nutricionista es porque sabes hacer de tu profesión. Y si eres entrenador personal, sabes hacer de tu profesión. Pero claro, sí es cierto que muchas veces las percepciones, Ujú. o sea, ahí son también yo, desde mi punto de vista, o sea, muy, muy importantes. O sea, si tú, digamos, vendes un producto, ya sea un entrenamiento personal, etcétera, y tú no concuerdas con lo que estás transmitiendo, genera antagonismo y choca mucho. Totalmente. Y sobre todo que, aunque le vayas a expresar la teoría o el plan de entrenamiento o el plan nutricional que vayas a hacer, es probable que tú contigo mismo no te sientas 100% congruente o tenderás a Mm. sentirte menos congruente, ¿no? Entonces creo que bueno, que también es importante, ¿no? Digamos, aplicarse a uno Mm. mismo lo que haces con otras personas, dentro de una flexibilidad, dentro de no tener necesariamente que tener una tableta para que enseñar a una persona cómo perder grasa, pero sí cuidarse y Mm. alimentarse de Claro. forma adecuada y entender que es un déficit calórico y un superávit, ¿no? Cositas básicas, ¿no? Y Mm. útiles, sobre todo para cualquier usuario. Total, eso sí. Eso es, tío. Y no sé si había alguna otra cosilla que crees que pueda ser interesante tratar o que quisieras preguntar, Diego. Hombre, pues si quieres ver un poco con lo que me has preguntado antes, de tú, por ejemplo, cuando te encuentras con esa situación de tener un cliente Sí. con que no está avanzando, etcétera, el cómo abarcas o cómo abordas a esa persona para tratar, como decíamos, ese equilibrio emocional para sobrellevarlo, para que continúe y avance y que no se derrumbe y desaparezca. ¿Qué hago para que pase eso, quieres decir? Ujú. Vale. Primero, educarle. Es decir, con educarle me refiero a que entienda que al principio cuando empiezas con un entrenador, pues puedes tener esa novedad, decir, bueno, vamos a ver qué es esto y tal, y wow, y este y lo otro, ¿no? Entonces concienciarle de que, oye, que es probable que a las 3 semanas te cueste un poquito más y esa motivación inicial que a lo mejor pues vaya un poco, que tenga que ser bastante intrínseca, es decir, tenga que salir más de Ujú. ti y tú pensar realmente en qué te va a aportar el entrenamiento para tú decir, mira, no me apetece mucho, pero lo voy a hacer, ¿vale? Entonces, anticiparle que es probable que se sienta de una manera u otra cada cierto tiempo, eso a mí me ha ayudado mucho a que la persona cree adherencia y también el implementar estrategias para en esa situación
que sepa qué hacer, ¿no? Eso ha sido vital y sobre todo hacerle o crearle el espacio para que tome conciencia de, vale, quiero entrenar, quiero mejorar mi estado físico, vale, está perfecto. ¿Para qué quieres mejorar ese estado físico? Entonces, tomar conciencia de ello, que no siempre es fácil y no te lo dicen de primeras, porque de hecho suele pillarles un poco en stand-by. A lo mejor a las 2 semanas te dicen, oye, ya sé para qué quiero hacer ejercicio, ¿no? Pues les sirve que les siembres eso, es lo que va a hacer que sigan aumentando. Y por supuesto también que vean resultados, que si quieren perder grasa, el notar, oye, pues esta semana he perdido tanto, también les genera esa adherencia, que aunque no sea lo principal, quedarte con el resultado es una motivación que, coño, pues que sí que les hace muy bien. Entonces, la fusión de esos puntos a mí es lo que más me ha ayudado para echarle una mano a la gente que quiere mejorar en su entrenamiento. Y sobre todo, decirle el porqué de todo, es decir, que sienta que no solo entrena, sino que está aprendiendo a entrenar y que está dándose cuenta de qué hay detrás de todo lo que le comento y cómo eso puede extrapolarlo a su día a día. Eso también pienso que es vital. Por eso te dije que creo que tenemos una oportunidad muy bonita de enseñar a la gente cómo puede utilizar su físico para sentirse bien, ¿no? Que eso es al final lo que el cómputo general de la población quiere y le Mm, sirve, ¿no? sí, eso sí. O sea, siempre con la idea de que, lógicamente, cuanto mejor físico tengas, mejor salud deberías de tener. Y que no centrarnos tanto en lo que es el tema de estética, pero sí es cierto que, como tú dices, la educación es lo básico, o sea, es lo principal. Es más que entrenadores, nutricionistas o psicólogos, somos educadores. O sea, a menos que ahora empiecen a decir que es que tenemos que estudiar magisterio para poder utilizar esa palabra, pero sí es cierto que, a fin de cuentas, un ser humano es un maestro. O sea, nacemos discípulos y crecemos maestros. O sea, siempre hemos aprendido de nuestras madres, de nuestras abuelas, más o mejor. eh, pero a fin de cuentas es así, es un poco lo que tú dices. Si no le brindamos esa información, ese conocimiento y sobre todo lo que tú has comentado, lo de que de verdad se encuentren el por qué lo hacen, Ujú. ah, y que sea un porqué suyo, que sea un motivo suyo personal, no de alguien externo, eso siempre les va a ayudar a la persona a continuar, a seguir adelante, seguir avanzando, seguir mejorando. Obviamente es una facilidad a nivel de trabajo nuestro, pero también de ellos. Porque si no encuentras ese motivo, ese por qué haces las cosas, al final, pues es como has comentado antes, no se van a sentir 100% bien consigo mismos. Ujú. Porque te pones a hacer las cosas por un objetivo en particular, pero realmente no sabes el por qué lo haces y al final te notas como deshonesto contigo mismo y ya dices, ¿para qué lo hago? Y a las 2, 3 semanas te, te dejas y lo abandonas. Entonces, sí es un punto que se me ha gustado mucho lo que has realmente que digan, oye, aunque tarde 3 semanas, pero que diga, oye, que ya sé por qué quiero hacer esto y porque así se puede trabajar. O sea, ahí es cuando realmente los milagros ocurren y los resultados es cuando empiezan, sobre todo con fuerza. O sea, con fuerza. Eso sí. Total, Diego. Así que nada, tío, por mi parte creo que hemos aportado pildoritas bastante claves, bastante chachibiruli, o por lo menos con esa intención lo hemos hecho. Y no sé, si quieres más adelante podremos hacer otro directo más o cualquier otro tipo de intervención. Y nada, decirte por mi parte que es un placer auténtico pasar este directo y bueno, a la gente que ha estado por aquí
haberles podido aportar algo que puedan aplicar ya en su día a día. Y nada, tío, que muy agradecido, hombre. Bueno, nada, invito yo a la invitación de nuevo a que quisieras volver a hacerlo y sí, o sea, ya sabes que todos los directos que necesites y más se pueden hacer e incluso, pues bueno, ya que hemos estado hablando, digamos, de esas bases en general, pues ya incluso se podrían hacer algún que otro directo más preciso de cómo trabajar cada uno de ellos, etcétera. Así que, pues igual, si la audiencia, conforme vayamos luego subiendo el vídeo, la gente que vea el vídeo de la retransmisión o los que lo vayan viendo conforme, pues te van preguntando, oye, pues, ¿y cómo haces esto? ¿Y cómo se puede hacer lo otro? Etcétera. Pues decimos, oye, pues mira, se hace un directo Sobre ello, hablando sobre ello. de planes de trabajo, de resolución de dudas y vamos, y sin problemas. Compartir pantalla contigo siempre es un placer. Qué bueno, tío. Pues, tío, te mando un abrazote, bueno, o un codo ahora, a la circunstancia. Y eso, que a seguir a tope. Vale. Pues nada, Erasmo, muy buen Chao. día. Chao.